Bueno, lo primero que es importantísimo que distingamos es lo que es un sentimiento de lo que es una emoción. El sentimiento es la percepción que tengo yo de una emoción. Entonces, ¿qué es la emoción? La emoción es un proceso físico-químico que está teniendo lugar en el interior de nuestro organismo. Afecta a la piel. ¿Verdad que cuando una persona está asustada su piel es distinta? Afecta a todos los órganos. El tubo digestivo funciona de manera radicalmente diferente. Cambian todos los fluidos, cambian las características del jugo gástrico, cambian las características de la sangre. Entonces, la comprensión de este proceso que pertenece a nuestra biología es fundamental porque verdaderamente podemos aliviar muchísimo del sufrimiento innecesario que padecemos. ¿Y en qué cambiaría nuestra vida y nuestra salud? Porque claro, por lo visto las emociones afectan al cuerpo entero, a muchísimo, la sangre, a cada uno de nuestros glóbulos, los rojos, los blancos, todos los colores. Entonces, ¿en qué cambiaría nuestra vida si fuésemos nosotros los que gobiernan el estado de ánimo y no al revés? Bueno, lo que es clave es saber lo siguiente. Los estados de ánimo afectan directamente a las posibilidades que uno ve en la vida. Vamos a poner una metáfora para que lo veamos con más claridad. Imaginémonos que la vida es lo que está pasando en una calle y el estado de ánimo es el lugar en el que estamos dentro de nuestra casa. Cuando tenemos un estado de ánimo elevado, entusiasmo, alegría, humor, tenemos esa pasión por las cosas, nos vamos a la azotea. Entonces, ¿qué pasa? Desde la azotea tú ves oportunidades, ves posibilidades y ves también peligros, pero con suficiente distancia para prevenirte. Pero ¿qué pasa cuando tenemos estados de ánimo que nos hunden? Nos vamos al sótano. ¿Y en el sótano qué hay? José, ¿qué hay en el sótano? No hay nada. Nada. Oscuridad. Dos ratas. Oscuridad. Ratas. Ratas. Cosas que no gustan. Claro, esto tiene no solo un impacto tremendo en el funcionamiento del cerebro, claro, una persona que está en la azotea tiene un riego radicalmente distinto del cerebro, es más creativa, aprende más deprisa, pero es que además afecta, por ejemplo, tú lo comentabas, a todo el sistema de defensa. Es fundamental un descubrimiento que hizo Candice Pert, que es que todas las células tienen receptores para todas las hormonas, para las moléculas de la emoción. Claro, no es lo mismo que a un glóbulo blanco que tiene que defendernos frente a una bacteria o un virus, se le acople la molécula de la dopamina, que es la molécula de la confianza, y diga, bacteria, voy a por ti. A que se le acople la molécula del cortisol, que es la molécula del miedo, ve a la bacteria y diga, hasta luego, Lucas, y se marche. Entonces, claro, los estados de ánimo son claves en nuestro bienestar. O sea, claro, la pregunta clave para mí sería, ¿por qué el miedo se adueña de uno? El miedo se adueña de uno porque se produce un efecto que es un secuestro, una parte del cerebro, llamado los núcleos amigdalinos, se hiperactivan y entonces al cambiar todo tu estado de ánimo cambia toda tu percepción de las cosas. Es decir, no es que nosotros en ese momento tengamos miedo, es que el miedo nos tiene cautivos. Por eso hay que utilizar una serie de estrategias que son la mayor parte de las veces físicas para combatir el miedo. Por ejemplo, una que tú utilizas maravillosamente bien, José, que es el humor. Cuando una persona tiene miedo, observemos su respiración. Es una respiración ansiosa. Eso produce muchísimo ácido láctico. Y ese ácido láctico todavía produce más tensión. Pero cuando una persona se ríe, fíjate con qué se ríe, con el diafragma. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué produce? Una cantidad tremenda de serotonina. La serotonina calma por completo a la persona. Es decir, son estrategias físicas las que nos sirven sobre todo para combatir estas emociones cuando nos bloquean. Lo que pasa, pienso yo, delante de mí viene un toro de 600 kilos, yo le miro, él me mira, yo no le conozco de nada y tengo miedo. Sí. Pero claro, si empiezo a reír, ese miedo se me pasa. Ahora el toro me pilla, que es a lo que yo voy. Claro, me parece muy interesante. Cuando hay un miedo físico, porque algo te va a matar, lo lógico es huir, ¿no? Pero si el miedo es solamente a perder el prestigio, a que hablen mal de nosotros y tal, ese miedo en realidad es falso, ¿no? Afortunadamente, para que no ocurra lo que tú has dicho, que podría ocurrir si no tuviéramos un diseño lo suficientemente bueno, la naturaleza no se permite que perdamos el tiempo en ese momento generando un estado de humor que es absurdo. Ella dirige directamente 3 tipos de reacciones. La primera es el ataque, que no suele darse ante un toro, pero sí se puede dar en otras circunstancias. No es bueno atacar a los toros. No es bueno atacar a los toros en general. La siguiente es la huida y la tercera es el bloqueo. Tú sabes perfectamente que en el caso de algunas personas que manejan toros, momentos donde no hay huida, el quedarse totalmente congelados puede hacer que el animal se despiste. Esas son reacciones de 40 milésimas de segundo que obviamente la mente consciente no puede entrar. Pero Mario, has dicho una estrategia para la gente que está baja de ánimo, que está triste, que lo ve todo negro, que lo ve todo desde el sótano que tú decías. ¿Qué puede hacer? ¿Qué estrategias hay para que esta gente levante el ánimo y vea el mundo desde la azotea? Has dicho, la primera es la respiración. ¿Hay alguna cosa más que podamos hacer? Sí. Primero respirar bien, ¿no? Respirar profundamente. Hay que saber respirar con el abdomen.
porque la movilización del diafragma, ¿no?, a diferencia de los músculos intercostales, que son los que aplanan las costillas, la movilización del diafragma, que se aprende pues en montones de técnicas, yoga, etcétera, etcétera, la movilización del diafragma libera esta hormona que hemos comentado, que es la serotonina, que induce un estado de calma y de paz. Entonces empezamos a subir hacia la azotea. Lo segundo es hacer ejercicio físico. Hay que moverse mucho más. Hay que moverse. Hay que moverse más. No se trata de Están mirando al suelo todo, ya decía que moverse. Hay que moverse un poco más. Somos criaturas a veces muy sedentarias cuando en realidad nosotros estamos diseñados para movernos. Sencillamente paseos rápidos, acelerando la respiración, acelerando la frecuencia cardíaca, porque aquí también hay un mecanismo químico, hay una liberación de una hormona que se llama oxitocina. Además hay que saber usar el lenguaje de una manera distinta. Las palabras. Claro, si una persona te hace una faena, vas en el coche y te hace una faena, el cuerpo lo que te pide es decir, pero qué borrico. Pero cuando tú dices eso, ¿quién se pone mal? ¿El señor que ni te ha oído o tú? ¿A quién le sube la tensión? A él no le sube, a ti sí. ¿A quién se le alteran los jugos gástricos? A él, si no te ha oído, a ti. Entonces en ese momento puedes cambiar toda tu interpretación y sencillamente decir, bueno, el hombre tendrá prisa, tendrá un jefe tal vez que no es comprensivo. ¿Quién sabe? A ver, teniendo razón, esa es ¿cómo la tienes? La próxima Mario, campaña de tráfico. Sí, cálmate. Pero claro, es que hay un momento de liberación que te saldrías por la ventana y te le comerías la nuca. Claro, por eso hace falta un gran entrenamiento emocional y un gran entrenamiento mental. Pero eso es normal. Lo mismo que para aprender un idioma que no es el tuyo, pues tienes que hacer un esfuerzo también para saber gestionar las emociones. Hay que hacer un poquito de trabajo. La primera vez no sale, la segunda tampoco, claro, la tercera un poco mejor. Cada vez lo haces mejor, exacto, cada vez lo haces mejor, cada vez sientes más confianza porque te sientes más seguro y empiezas sobre todo a ver que tiene efectivamente resultados. Pues con esto nos quedamos. Se dan cambios también repentinos de temperamento cuando hay casi un accidente, un choque, me has podido dar, te mato, bajas del coche y cuando te das cuenta es el vecino y dices, ay, vaya. Bueno, doctor, muchísimas gracias por enseñarnos todo esto. Yo creo que, aunque lo tenemos que poner todavía en práctica, hemos aprendido una pequeña cosa esta noche. Me alegro. Doctor, muchísimas, es que ahora ya no sé hablar. Hablo en otro idioma. Muchísimas gracias por estar con nosotros.